Hola amigos, estamos aquí nuevamente de vuelta a su programa Alerta Diabetes y tengo conmigo a Juan Hernández, quien tiene una maestría en psicología y se dedica a consejería en pacientes con enfermedades crónicas. Juan, el proceso educativo, nosotros sabemos que el proceso educativo es bien importante, es uno de los cuatro pilares que debe tener el tratamiento de cualquier condición. Al igual que entendemos también que en estas condiciones crónicas el aspecto psicológico es bien importante, pero eso lo vamos más tarde. El proceso educativo, ¿tú crees que se está dando de la manera que se tiene que dar? ¿El paciente lo está aceptando? ¿El paciente lo está buscando? ¿Nos estamos preocupando por llevarlo? ¿Qué tú crees? Para sostener esta básica la respuesta a su pregunta, doctor, voy a hacer referencia a las estadísticas de las personas ingresadas de la universidad, de los estudiantes que ingresan a las universidades del país. Solamente egresa un 16% de estos estudiantes. Las mismas universidades se han preguntado cuál es el efecto para buscar remedio para esto, y todavía tienen unas limitaciones en cuanto a que estamos en una cultura que no está dirigida a la educación como tal. Pero lo que es interesante es que el paciente no se educa en lo correcto. En lo incorrecto sí se educa. Porque, por ejemplo, cuando el paciente te dice a ti que la diabetes es emocional, pues yo brinco de la silla. Porque ya hace tiempo que estamos diciendo que la diabetes no es emocional, que la diabetes es que el páncreas falla en su capacidad de producir insulina. O sea, que de emocional lo único que tiene es que las emociones tienden a subir el azúcar, pero las emociones no producen diabetes. O sea, pero todavía ellos siguen hablando, mi diabetes es emocional. O como dicen los pacientes, mi diabetes surgió a los 70 años, pero no es crónica. La diabetes es crónica, o sea, surgió a los 70 años, pero hace 10 años que tienen la diabetes, porque se estima que cuando se diagnostica la enfermedad han transcurrido 10 años. O sea que quizás es los intereses del paciente, yo creo que vamos a tener que reenfocarlo, de que ellos busquen lo que nos interesa, porque yo he observado que el paciente, por ejemplo, le hace más caso a un anuncio que sale, una noticia que sale en el periódico sobre que ese medicamento hace daño, sobre todo la información que yo le puedo proveer a él sobre ese medicamento. Por ejemplo, los pacientes que usan las estatinas, que sabemos que son muy buenas para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el paciente diabético, pues ellos dejan de tomarse la estatina porque fulano de tal o fulana de tal dijo que este medicamento hacía daño al riñón o hacía daño al hígado. Pero no dijo que lo cierto es que el medicamento lo que hace es bajar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque alguien en algún momento dado dijo que quizás no tiene ninguna base científica, que ese medicamento pues se observó que en algunos pacientes diabéticos pues se empeoraba el daño renal. Pero es que el paciente diabético va a acabar si no se trata bien en enfermedad renal crónica. O sea que, pero él le hace más caso a ese comentario que hizo una persona legal, el mecánico por ejemplo, o Val Beauty Parlor, y ahí le dice, no, yo me tomo esta pastilla de canela. Fue el último comentario de un paciente mío el otro día, que se estaba tomando la pastilla de canela y había suspendido el tratamiento de la diabetes. Porque la persona que estaba en el Beauty Parlor le dijo que las pastillas de canela curaban la enfermedad. A pesar de que le decimos a los pacientes, y se lo estamos diciendo ahora nuevamente en este programa, la canela no tiene ningún efecto científicamente probado en el azúcar. La canela sirve para los postres que nos comemos nosotros, para darle sabor a los postres. Al igual que el comer azúcar no hace que el paciente padezca diabetes. Pero el paciente dice, yo no sé por qué yo soy diabético, sino como dulce. ¿Por qué? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar nosotros? ¿Tenemos que bajar la manera en que los educamos o qué es lo que está pasando? ¿Qué tú crees desde el punto de vista psicológico? Básicamente nos sostenemos también en el efecto de recibir la noticia, de la negación que estas personas reciben. Y es bien importante aquellas personas que tenemos un rol educador como tal, entender de una vez que el ser humano es fácil de aprender, pero es difícil de desaprender como tal, ¿entiendes? Unos modos y unos estilos de vida que tienes que acatar, ¿entiendes? A una realidad que están viviendo. Dentro de esa perspectiva tenemos que enfocarnos, llevar a este paciente, cuando este paciente recibe una noticia como que es diabético, reforzarle dentro de su tratamiento médico de dieta y de nutrición un apoyo, una asesoría psicológica para que esta persona, a pesar de que no piensa de que pues no hay unos aspectos psicológicos, lo acompañe en ese proceso de adaptación al estilo de vida que requiere para tener un control en su diabetes. Pero si yo le digo al paciente que vaya al psicólogo, él va a pensar de que yo estoy diciéndole que está loco. Sí, y no van al psicólogo, porque ellos entienden
que los psicólogos y los psiquiatras son para personas que tienen enfermedades mentales, locura, por ejemplo, sobre todo. O sea, poca gente en Puerto Rico dice que padece de depresión, porque hemos asociado la depresión con la locura, nada más lejos de la realidad, porque la depresión tiene una base endocrina, una base de un juego de hormonas. Así que el paciente va a pensar y dice, pero ¿por qué el médico me dice a mí que vaya al psicólogo si yo no tengo nada psicológico? Pero estoy negando mi enfermedad y aunque yo conscientemente lo niegue, yo estoy haciendo cosas que yo antes hacía que ahora no puedo hacer. O sea, no he modificado mi conducta. Y me explico. Yo creo que yo llegué a los 60 años, por ejemplo, y a los 60 años yo tenía un estilo de vida a tono con mi realidad. No era diabético, no soy hipertenso, etcétera. Pero cuando me dicen que soy diabético, yo tengo que modificar mis estilos de vida. Y quizás ese cambio de modificar los estilos de vida, como tú acabas de decir, es difícil uno desacostumbrarse a las cosas que está haciendo. Así que es importante que nuestros pacientes que nos están viendo entiendan de que cuando a mí me dicen que tengo diabetes, yo tengo que, lo primero que plantearme es qué cosas yo tengo que cambiar en mi vida desde ahora en adelante para poder ayudar a mi médico a controlar mi enfermedad, porque a la larga el médico no me va a controlar la enfermedad, me va a ayudar a controlarla. Y la otra pregunta que me tengo que plantear es cómo mi familia va a interactuar en este proceso de cambio. Y yo me gustaría que tú, pues como especialista en ciencias psicológicas, pues me dijeras a mí ese núcleo familiar, cómo debe ser en una persona que es diabético. Vamos a empezar cuando este paciente recibe la noticia y el contexto paciente como tal viene de la base de pasivo. Ser pasivo. Y entonces nosotros como profesionales de salud, una persona con diabetes, no podemos que tenga una noción de una vida pasiva o sedentaria. Entonces tendríamos que entonces nosotros los profesionales empezar a buscar qué terminología podemos utilizar desde entrada para que esta persona vaya a buscar recursos como tal, incorpore a la familia. Ya hay estudios científicos que se han realizado en Puerto Rico en donde se han visto mejorías significativas, por lo menos en personas con cáncer, cuando reciben apoyo familiar. Entiendo de que pues, entonces las personas diabéticas no deberían estar muy lejos a recibir un apoyo familiar como este. Tendríamos que entonces impactar a la cultura como tal, ¿entiendes? De llevar unos estilos de vida saludables, y los estilos de vida saludables del diabético no están muy lejos de la realidad de otros estilos de vida saludables. O sea, uno no tiene que tener diabetes como tal para comer saludable. Inclusive por ahí dicen pues que pues para estar saludable tú tienes que tener una dieta de diabético. O sea, que no tienes que tener la condición como tal. ¿Entiendes? ¿Sabes? Yo entiendo que la familia juega un papel bien importante, porque mira lo que pasa con las personas, sobre todo los diabéticos que ya los hijos han abandonado el nido y ya viven solos. Y el marido pues siempre se ha acostumbrado a llevarle la galletita a la esposa, y la esposa es diabética, y entonces ella se sigue comiendo la galletita porque eso lo está haciendo ya por mucho tiempo, o al revés. Entonces, al seguir con el mismo estilo de vida anterior, no permite que se controle mejor su enfermedad. Yo tengo que hablar sobre una anécdota que yo tuve. Un paciente mío, paciente joven, 50 y pico de años, paciente ya retirado, paciente diabético tipo 1, utilizando sus medicamentos. Nunca logré que perdiera peso, hasta que un día le dije, bueno, tu glucosilada está por encima de 7.5, estás usando el máximo de los medicamentos, así que ahora lo próximo que vamos a hacer es usar insulina. Me dice, no doctor, no, pare. No, yo le prometo a usted que la próxima vez que yo venga aquí, yo voy a venir pesando menos y mi glucosilada va a estar por debajo de 7. Yo lo dudé, porque yo había dado como 2 años de prueba, pero para mi sorpresa, cuando volvió, llegó con una glucosilada por debajo de 7 y había perdido 10 libras. O sea que cuando el paciente internaliza que lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer, pues él puede contribuir al tratamiento. Yo creo que básicamente el problema surge porque el paciente no internaliza que él no puede seguir con la misma costumbre de antes, los mismos hábitos de antes. Los mismos estilos de vida. Los mismos estilos de vida. O sea, cuando yo soy niño pienso como niño, pero cuando llego adulto tengo que pensar y trabajar como adulto. Así que eso es bien importante en estos pacientes. Los grupos de apoyo, por ejemplo, nosotros sabemos que hay grupos de apoyo para los pacientes que son sobrevivientes de cáncer. En el grupo de pacientes diabéticos, yo no recuerdo que en Puerto Rico exista un grupo de apoyo a pacientes diabéticos. Nosotros en Puerto Rico hacemos una feria una vez al año, una vez quizás cada 2 años, pero no sirven como grupo de apoyo. A lo que vamos nosotros allí es a buscar algo,
que me den algo, volvemos al sandame, dame. Cosas que no hacen que tú modifiques la conducta tuya ante una enfermedad tan seria. No podemos hablar que es una enfermedad mortal, porque si tú te comprometes a controlarla, vas a durar lo que dura cualquier persona. Yo tengo pacientes ya de 100 años, que llevan 30 años conmigo tratando su enfermedad. O sea que la diabetes, si se controla, la persona puede durar lo mismo que dura cualquier persona. Pero los grupos de apoyo, ¿qué tú crees? ¿Eso podría hacer alguna diferencia en la aceptación del paciente diabético hacia su condición? Definitivo, porque básicamente estas personas en esta dinámica de grupo de apoyo van a compartir experiencia, tomando de referencia a ese paciente que usted tuvo, cuando usted le notificó que iba a usar insulina como tal. Entonces él dijo, no, yo voy a corresponder con mi parte, rebajó sus 10 libras y entonces regresó con unos niveles de glucosidad razonables para usted determinar que no se le iba a administrar insulina. El paciente con diabetes muchas veces no ve a largo plazo las condiciones que puede acatar el no llevar responsablemente su enfermedad como tal, ¿verdad? Yo creo, amigos, que lo importante es que los pacientes diabéticos busquen ayuda con pacientes diabéticos que estén comprometidos con el control de su condición. Que no escuchen a esos médicos sin licencia que hay en Puerto Rico, que hay muchos en Puerto Rico, que ejercen la medicina ilegalmente, diciendo usa esto, usa aquello, no uses eso, que eso te daña el riñón, eso te daña esto. Lo cierto es que el azúcar, cuando se metaboliza en el cuerpo, se metabolizan unos productos que son tóxicos. Y si el azúcar está alta, va a haber más productos tóxicos y va a haber más daño en el cuerpo. Así que el paciente diabético tiene que, para prevenir las complicaciones, tiene que seguir lo que tiene que seguir, que es verificación de conducta, utilizar sus medicamentos y educarse, que es muy importante. Amigos, hemos llegado al final de su programa Alerta Diabetes. Les invito a que estén con nosotros nuevamente la próxima semana en su programa Alerta Diabetes.